Buenos días, mi grupo está conformado por Angulo Julián, Paola Guerrero, Ponare Heidi y Valeria Teana. A nosotros nos correspondió el tema del lenguaje. El lenguaje constituye como la característica más importante y definitoria del ser humano como especie. La vida del ser humano se ha organizado en torno a la comunicación lingüística. La comprensión y producción del lenguaje permiten interactuar con el entorno inmediato, ya que la información de carácter lingüístico está muy presente prácticamente en todas las actividades del ser humano. El lenguaje debe entenderse como un sistema de códigos que permite designar el entorno, los objetos del mundo, las acciones y cualidades, relaciones. Asimismo, entendiendo que es el medio de la comunicación que permite al ser humano guardar y transmitir la información y así asimilar la experiencia acumulada. Esto contribuye en la formación de la compleja estructural del sistema cognitivo humano. Al ser un sistema de comunicación simbólico, permite designar objetos, acontecimientos con palabras, destacar y fijar la atención en dichos objetos, almacenar en la memoria, lo que permite la relación con los objetos incluso en la ausencia de estos. A través del lenguaje, el sistema cognitivo humano puede almacenar la información obtenida del entorno. El lenguaje simbólico posibilita la representación de objetos completos y también la abstracción de estos según sus características generales, asegurando un proceso de abstracción y generalización a partir de los rasgos comunes, lo que permite reestructurar y reorganizar los procesos de percepción. Asimismo, entendiéndose el lenguaje simbólico, puede entenderse como un vínculo de transmisión de información acumulada por el ser humano. Existen las bases biológicas que son bases biológicas y neurológicas del lenguaje. Cuando se habla de los procesos básicos y sus bases orgánicas, hablamos de voz relacionado con la foniatría, respiración, oclusión faríngea, epiglottis y resonancia. Esto está relacionado con el aparato fonador. El habla está relacionado con la articulación y el sistema periférico de la comunicación, movimientos labiales, linguales, velo palatino, capacidad de oclusión nasal, movimientos sádicos oculares, etc. Lenguaje, relacionados con la modalidad de comunicación tanto oral como escrita, relacionado con dimensiones semánticas, léxicas, ortográficas, sintácticas, etc. Para entender las bases neurológicas se presentan tres ejes explicativos. Según Mestre y Palmero, los ejes explicativos son los siguientes. Neuroeje derecho-izquierdo. El hemisferio izquierdo está especializado en el control del derecho humano y del lenguaje, pero también existen funcionales paralelas y de gran importancia en el desarrollo del lenguaje en el que participa el hemisferio derecho. Todas las áreas específicas del lenguaje, como son el área de Broca, Wernicke, fascículo arqueado, etc., están situadas específicamente en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está más estructurado, racional, lingüístico y sistemático. Neuroeje anterior-posterior Wernicke-Witt es uno de los modelos más antiguos. Se constituyen asumiendo la base neurológica del lenguaje manteniendo una regla, mientras las zonas posteriores se encargan de la entrada de la información, comprensión. Las áreas anteriores se encargan de la salida de información lingüística, producción. El área de Broca para la coordinación compleja de los estímulos necesarios para el habla. El área de Wernicke posee el mecanismo para transformar la información auditiva a la unidad de significados. El fascículo arqueado, una de las anteriores posteriores del habla. El área facial dirige los movimientos en la cara, lengua, etc. El circunvolución angular combina la información sensorial para albergar los modelos visuales, las letras, palabras, etc. y convierte en un estímulo visual en la forma auditiva educada. Neuroeje inferior superior. Se presentan tres unidades. Dentro de cada unidad existirán tres niveles. La primera unidad controlaría la atención, el aurausual activación. La segunda unidad controlaría la entrada y memorización de información, entrada sensorial. La tercera unidad, salida, planificación. El proceso se desarrollaría de la misma forma con estímulos de output o de salida.
El proceso perceptivo. Mestre y Palmero plantean que analicen las entradas sensoriales permitiendo determinar si alcanzan un estímulo lingüístico o no. Proceso de almacenamiento. La información que recibe el sujeto debe estar almacenada y para ello se necesita la MLP para pasarla a la MSP. El proceso de modificación para percibir el lenguaje y la señal portadora del mensaje destacadas antes por los sistemas sensoriales. Procesos motivacionales y emocionales. La motivación determinar el interés, procesamiento de la información y también pueden controlar el proceso comunicativo o el intercambio de información. Hay 3 tipos de construcción en el lenguaje, las cuales son planificación, formulación y articulación. En este libro entendemos por neuropsicología, lenguaje, el estudio de las relaciones entre funcionales cerebrales y el comportamiento lingüístico como usuarios de una lengua. Así, neuropsicología del lenguaje sin duda constituye un campo interesante con mucho poder explicativo entre la perspectiva de las teorías explicativas del lenguaje. Muchas gracias.